Escenario llega fiel a su cita con ustedes a esta hora. Sobre él, una nueva novela ejemplar de Miguel de Cervantes, El celoso extremeño. Hoy escucharán ustedes El celoso extremeño, de la serie Novelas Ejemplares, original de don Miguel de Cervantes. Compuso la versión para la radio José Fernando Dicenta. No ha muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo llamado Filipo de Carrizales, nacido de padres nobles, el cual, como otro pródigo, por diversas partes de España, Italia y Flandes, anduvo gastando así los años como la hacienda. Y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose pues tan falto de dineros, y aún con no muchos amigos, se acogió al remedio de pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvaconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Y por concluir con todo lo que no hace a nuestro propósito, digo que la edad que tenía Filipo cuando pasó a las Indias sería la de 48 años, y en 20 que en ellas estuvo, ayudado de su industria y diligencia, alcanzó a ganar más de 150.000 pesos. Viéndose pues rico y próspero, tocado del natural deseo que todos tienen de volver a su patria, retornó a sus tierras, aunque ya había tenido nuevas de que ningún pariente le había dejado la muerte. Y si cuando iba a Indias pobre y menesteroso le iban combatiendo muchos pensamientos, no menos ahora en el sosiego le combatían, aunque por causas diferentes, que si entonces no dormía por pobre, ahora no podía descansar por rico, que tan pesada carga es la riqueza para el que no está acostumbrado a tenerla, como lo es la pobreza al que de continuo la tiene. Cuidados acarrea el oro, y cuidados la falta de él, pero los unos se remedian con alcanzar alguna mediana cantidad, y los otros se aumentan mientras más dineros se alcanzan. Consideraba que debía tener a quien dejar sus bienes después de acabar sus días, y con este deseo tomaba pulso a su fortaleza y parecíale que aún podía llevar la carga del matrimonio, y en viniéndole este pensamiento le sobresaltaba un tan gran miedo que así se le desbarataba y deshacía como hace el viento con la niebla, porque de su natural condición era el más celoso hombre del mundo, aún sin estar casado, pues con solo la imaginación de serlo le comenzaban a ofender los celos, a fatigar las sospechas y a sobresaltar las cavilaciones. Y esto con tanta eficacia y vehemencia que de todo en todo se propuso no casarse. Y estando resuelto en esto, y no lo estando en lo que había de hacer de su vida, quiso su suerte que pasando un día por la calle, alzase los ojos y viese en una ventana a una doncella de tan agradable rostro y tan hermosa, que sin ser poderoso para defenderse, el buen viejo Carrizales rindió la flaqueza de sus muchos años a los pocos de Leonora, que este era el nombre de la dama. Esta muchacha es muy hermosa, y a lo que muestra la presencia de esta casa, no debe ser rica. Ella es niña y sus pocos años pueden asegurar mis sospechas. Sí, decididamente me casaré con ella. La encerraré y la haré a mis mañas, y con esto no tendrá otra condición que aquella que yo la enseñe. Y no soy tan viejo que pueda perder la esperanza de tener hijos que me hereden. De que tenga dote o no, no hay para qué hacer caso, pues el cielo me dio para todos, y los ricos no han de buscar en sus matrimonios hacienda,
sino gusto, que el gusto alarga la vida y los disgustos entre los casados la acortan. Alto, pues. Echada está la suerte y esta es la que Dios nuestro Señor quiere que yo tenga. Hecho este soliloquio, no una vez, sino 100, al cabo de algunos días habló con los padres de Leonora y supo cómo, aunque pobres, eran nobles, y dándoles cuenta de su intención y de la calidad de su persona y hacienda, le rogó le diesen por mujer a su hija, y así finalmente quedó la hermosa doncella por esposa de Carrizales, el cual apenas dio el sí de marido, cuando de golpe le embistió un tropel de rabiosos celos y comenzó sin causa alguna a temblar y a tener mayores cuidados de los que jamás había tenido. Señora María Alonso, mirad que a vos os encargo la guarda y regalo de mi mujer. Además de esto, estas son las llaves de todos los aposentos y muebles de la casa. Cuanto hay en ella queda bajo vuestro mando. Plegue a Dios, señor mío, que yo acierte en serviros a la medida de la confianza que en mí depositáis. Para empezar, es mi voluntad que la pequeña Leonora tenga muchos y ricos trajes. Así debe ser, que así como al hombre se le conoce por la barba, así ha de conocerse a la mujer por el vestido. Y si nada tenéis en contra, yo me permito recomendaros a uno de los mejores sastres de esta ciudad, que se llama... Cuerpo de tal, todo lo tengo en contra, señora dueña, que aquí no ha de entrar hombre alguno en tanto que yo aliente. Os pido 1000 perdones, pero forzoso será que los trajes se hagan a la medida de vuestra esposa. He pensado en eso y aún creo que puede remediarse. Necesito que halléis una chicuela que tenga poco más o menos el talle y cuerpo de Leonora. En ella se probarán las telas y con esto se excusa la inoportuna visita del sastre que decís. Pero, señor, considerad qué mujer, por muy chicuela que sea, ha de someterse de buen grado a tales mañas. Si es pobre, la primera a quien se lo digáis. Se hará como quiere vuesa merced. Todas las ventanas que miran a la calle serán tapiadas y las paredes de las azoteas se han de levantar de tal manera que quien entre en esta casa, por fuerza de mirar al cielo en línea recta, sin que pueda ver otra cosa. También he mandado poner un torno entre las 2 puertas de entrada. Supongo que huelgan las explicaciones. Huelgan, señor. He comprado 2 esclavas blancas de edad pareja a la de Leonora para que disfrute de su compañía. Asimismo, un negro, eunuco, por supuesto, que estará a vuestro servicio. Bien entendido que no le dejaréis pasar, ocurra lo que ocurra, de la segunda puerta para adentro. No pasará, señor. He concertado con un despensero el que compre y traiga los alimentos necesarios, los cuales ha de depositar en el torno, siendo vos la encargada de recogerlos y administrarlos. Y bien que lo serán, porque habéis de saber que así como otras nacen morenas o rubias, sí, honrada me parió mi madre. Quedan en mis manos un juego de llaves maestras, hermanas de las que aquí os entrego. ¿Tenéis algo más que decirme, señor? Una sola cosa más. Los días de fiesta saldréis las 2 a misa, como manda nuestra Santa Madre Iglesia, pero ha de ser entre 2 luces y cuidando de que nadie repare en vosotras. Yo os prometo por mi honor cumplir y hacer cumplir vuestras órdenes. Y así lo hacéis por vuestra vida, que no habréis de arrepentiros. Dígame ahora, el que se tuviere por más discreto y recatado, ¿qué más prevenciones para su seguridad podía haber hecho el anciano Carrizales, pues aún no consintió que dentro de su casa hubiese algún animal que fuese varón? A los ratones que en ella había, jamás los persiguió un gato, ni en ella se oyó ladrido de perro. De día pensaba,
De noche no dormía. Él era la ronda y centinela de sus muros. Con sus amigos negociaba en la calle. Las figuras de los tapices que adornaban sus aposentos eran todas del género femenino. Finalmente, en aquella mansión, todo olía a honestidad, recogimiento y recato. Hay en Sevilla un grupo de gente ociosa y holgazana, a quien comúnmente suelen llamar gente de barrio, atildada y meliflua, de la cual y de sus trajes y manera de vivir, de su condición y de las leyes a las que se sujetan, habría mucho que decir, aunque por respeto a todos, callaremos. Y a uno de estos galanes, llamado Loaysa, le dio por mirar la casa del recatado Carrizales, y por verla siempre cerrada, le tomó gana de saber quién vivía dentro, con tanto ahínco y curiosidad, que de todo en todo vino a saber lo que deseaba: la condición del viejo, la hermosura de su esposa y el modo que tenía de guardarla, lo que encendió en él el deseo de ver si sería posible rendir por fuerza o por industria fortaleza tan celosamente vigilada. Dificultaba el modo que tendría para intentar tan dificultosa hazaña, y luego de muchas cavilaciones dio en ponerse en el quicio de la puerta de Carrizales, y sacando una guitarrilla algo grasienta y falta de algunas cuerdas, comenzó a tañer algunos sones alegres y regocijados. Oíalo suspenso el negro eunuco, que Luis se llamaba, quien diera un brazo por poder abrir las puertas y escucharle más a su placer. Llevaba a Loaysa 4 o 5 noches dedicado a la música, pareciéndole que por donde se había de comenzar a desmoronar aquel edificio había y debía ser por el negro, y no le salió vano su pensamiento. ¿Quién llama? ¿Os sería posible, buen hombre, darme un poco de agua? Bien que lo siento, pero yo no tengo la llave de esta puerta, ni hay agujero por donde pueda daros el agua que pedís. Si vuesa merced, que hace el oficio de cancerbero, no tiene la llave, ¿quién puede tenerla? Mi amo, que es el más celoso hombre del mundo. Y si él supiera que yo estoy ahora aquí, hablando con vos, me quitaría la vida. Y si a mal no me lo tomáis, quisiera saber quién sois, que os llevo viendo tocar la guitarra hace ya 4 noches. Soy amigo, un pobre, estropeado de una pierna, que gana su vida pidiendo por Dios a la buena gente. Y juntamente con esto enseño los secretos de este instrumento a quien lo desea, que hay quien me paga las lecciones muy generosamente. Harto mejor os lo pagara yo, pero no es posible a causa de que mi señor así que sale por las mañanas. Déjame emparedado entre estas 2 puertas. Yo os digo que si encontráis la manera de que yo entre algún tiempo para daros lección, en menos de 15 días os haré tan diestro en la guitarra que muchos os considerarán maestro de ella, porque os hago saber que tengo grandísima gracia enseñando. Y vos, por lo que imagino, debéis poseer una innata habilidad para estos menesteres. Bien que lo quisiera, pero ¿cómo meteros en esta casa? Tomad buena nota de este consejo. Procurad tomar las llaves a vuestro amo, y en un pedazo de cera las imprimiréis de manera que queden señaladas las guardas. Yo haré que un cerrajero amigo mío las copie, y de esta manera podré entrar dentro y enseñaros mejor que el preste Juan de las Indias. Me da mucha lástima que se pierda una tal afición como la vuestra, faltándole el arrimo de la guitarra. No discurrís mal, pero no puede ser, porque jamás llegan esas llaves a mi poder, que mi amo no las suelta de su mano durante el día, y de noche duerme con ellas debajo de la almohada. Podríais intentar otra cosa. Claro es que si tenéis gana de ser músico consumado, porque si no la tenéis, no hay para qué cansarme en aconsejaros. ¿Acaso lo dudáis? Pues si es así, quitad alguna tierra del quicio, y por el hueco que se descubra, yo os daré unas tenazas y un martillo con los que de noche podréis arrancar los clavos de la cerradura con mucha facilidad.
y con la misma volveremos a colocarlos, de modo que no se eche de ver que ha sido desclavada. Y estando yo dentro, encerrado con vos en vuestro pajar, me daré tal prisa en lo que tengo que hacer, que vos veáis aún más de lo que os he dicho, con aprovechamiento de mi persona y aumento de vuestra suficiencia. Y de lo que hayamos de comer no tengáis cuidado, que yo traeré alimento para los dos, de forma que basten para 8 días. Por la comida no ha de preocuparse, precisamente, que con la ración que me da mi amo, tengo para mí que aún ha de sobrar. Y venga el martillo y las tenazas que decís, que yo haré junto a este quicio, lugar por donde quepan, y lo volveré a cubrir y a tapar con barro. ¿No hay peligro de que vuestro señor se alarme con los golpes? Duerme tan lejos de esta puerta que será milagro, o gran desgracia nuestra, si nos oye. Pues a la mano de Dios. De aquí a 2 días tendréis todo lo necesario para poner en ejecución nuestro virtuoso propósito. Y advertid en no comer cosas flemosas, porque no hacen ningún provecho, sino mucho daño a la voz. Y vos la necesitáis entera para llevar el compás y el ritmo. Ninguna cosa me enronquece tanto como el vino. Pero de eso no pienso privarme, así tuviera la voz de un canario flauta. No digo tal, ni el cielo tal cosa permita. Bebed, hijo, bebed, y buen provecho os haga, que el vino que se bebe con medida jamás fue causa de daño alguno. Con medida lo veo. Aquí tengo un jarro que cabe una azumbre justa y cabal, más una botella con la que suplo las faltas del jarro. Tal sea mi vida como eso me parece, porque la seca garganta ni gruñe ni canta. Andad con Dios, y mirad que no tardéis en traerme lo que necesito para que vos podáis entrar aquí dentro, que ya me comen los dedos por verlos puestos en la guitarra. No se descuidó el galán de volver a la noche siguiente con las tenazas y el martillo prometido. Y al punto hizo el negro el boquete en el muro, cubriéndolo luego con arcilla, de manera que a no ser mirado con malicia y sospecha, nadie podía caer en que en aquella pared había un agujero. Finalmente arrancó los clavos y junto con ellos la cerradura. Abrió la puerta y recogiendo dentro a su Orfeo y maestro, lo llevó al aposento que tenía asignado el moreno para dormir, en el cual Loaysa se acomodó lo mejor que pudo. Era ya la del alba cuando, según su costumbre, bajó el viejo Carrizales para irse a tratar de sus negocios. Y a ello se fue, dejando cerradas ambas puertas, sin fijarse en lo que en la de la calle se había hecho, de lo que no poco se alegraron maestro y discípulo. Y apenas salió el amo de la casa, cuando el negro, tomando la guitarra, comenzó a tocar de tal manera que vino la dueña María Alonso temerosa y alborotada. ¿Qué es esto, Luis? ¿De cuándo acá tienes tu guitarra? Me la ha dado el mejor músico que hay en el mundo y el que me ha de enseñar en menos de 6 días más de 6.000 sones. ¿Y dónde está ese músico? No muy lejos de aquí. Y si no fuera por vergüenza y por el temor que siento por mi amo, quizá os lo enseñara luego y a fe que os holgase desde verle. Es que te has vuelto loco, hermano. ¿Dónde puede estar si en esta casa jamás entró otro hombre que nuestro dueño? Nada os quiero decir hasta que veáis y oigáis lo que él me ha enseñado en el breve tiempo que os he dicho. Si no es algún demonio, no sé yo quién te pueda sacar músico con tanta brevedad. No tardando mucho cambiaréis de opinión. Y todo se andará, que yo os prometo enseñaros a mi maestro. El demonio os lleve, negrazo. ¿Cómo queréis que veamos a nadie si aquí no hay ventanas a la calle? Para todo hay remedio, si no es para excusar la muerte. Y más, si vosotras sabéis o queréis callar. Si es verdad lo que dices, yo te prometo que todas las que aquí vivimos hemos de tornarnos mudas de repente. Porque te confieso, amigo, que me muero por oír una buena tonada, que después de que aquí nos emparedaron, ni aun el canto de los pájaros habemos oído. Oídme atenta, que esto es lo que habéis de hacer. Esta noche, después de que nuestro amo se haya dormido, bajad con las otras doncellas al torno, y por vida mía que yo os mostraré al músico.
Señor Loaisa, coged vuestra guitarra y bajad conmigo, que ya están las mujeres de las que os he hablado tras una celosía, deseando escuchar vuestras tonadas. Pues vamos allá, que a las damas nunca debe hacérselas esperar. Señoras, señoras, ¿están vuestras mercedes ahí? ¿Quién sois vos, mozo? ¿Y cómo habéis logrado entrar en este castillo? A eso yo responderé. El maestro Loaisa es el más galán y gentil hombre que hay en toda la pobretería de Sevilla. Díganme, ¿se halla la dueña de la casa entre las que ahora me miran? ¿Cómo había de estar? En su aposento queda, con su señor marido. Pésame en el alma no poderle ofrecer mis servicios. Pecadora de mí. Harto hacemos con bajar nosotras, que el sueño de nuestro amo es tan ligero como el de las liebres. ¿Y cómo así? Entendido tenía que el tal es un anciano. Y sabido es que los viejos duermen tanto y tan descuidadamente como los recién nacidos. Sabed, amigo, que la ligereza de ese sueño no sale de sus muchos años, sino de sus muchos celos. Pues si vuesas mercedes gustan de oírme, tendrá que acompañarlas la señora. Que fuera en mí descortesía imperdonable darme a la música si no es en su presencia. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué pena! Pedís, hermano, un imposible. No tal. Si encontráis la ocasión de untar al Matusalén con un ungüento de mi invención, dormido quedará durante mucho tiempo sin que todos los cañones de una escuadra disparados a su lado sean bastantes a volverle en sí. Si eso fuera verdad, qué buena aventura se nos habría entrado por las puertas sin sentirlo y sin merecerlo. No sería ese ungüento de sueño para él, sino de vida para todas nosotras y para la pobre de su mujer, que no la deja ni a sol ni a sombra, ni la pierde de vista un solo momento. Tráigalo, que yo me ofrezco a la untura. Y pluguiese a Dios que durmiese el viejo 3 días con sus noches, que otros tantos tendríamos nosotras de gloria. Cállense las mozas. Antes de hacer lo que dice, ha de darnos este señor la seguridad de que no ha de sobrevenirle al señor Carrizales quebranto alguno si no es el de la soñera. Por la salvación de mi alma, que no hacen otro mal ni daño. Y pues que ya podemos dar el peligro y el sobresalto por desaparecidos, mejor sería que hallaseis el modo de que yo pudiera entrar en esas salas, que enfadan y molestan esas celosías, de las cuales no habemos la necesidad. No ha de hacerse tal cosa, que me pesara en el alma. Desde aquí podremos verle y oírle a salvo y sin peligro de nuestra honra. ¡Qué honra! El rey tiene harta. Déjenos, vuesa merced, a nosotras holgar como pudiéremos. Cuanto más que este señor parece tan honrado que no querrá otra cosa de nosotras más de lo que nosotras dispongamos. Yo, señoras mías, no he venido aquí sino con la intención de servirlas con el alma y la vida, condolido de su no vista clausura y de los ratos que en este estrecho género de vida se pierden. Hombre soy yo por vida de mi padre, tan sencillo, tan manso y de tan buena condición, que no he de hacer más que lo que se me mandare. ¿Y cómo queréis que hallemos el medio de que entréis aquí? Decidle a vuestra señora que pugne por sacar en cera la llave de esta puerta de en medio, que yo haré que mañana en la noche venga hecha otra tal que nos pueda servir. Eso sería tanto como entregaros las de toda la casa, pues que se trata de la llave maestra. No por eso será peor. Así es verdad. Pero insisto en que antes habéis de jurar primero que no haréis otra cosa sino tocar la guitarra cuando os lo mande. Y segundo, que ha de estar encerrado y quedito allí donde le pongamos. Lo juro. Ese juramento no vale nada. Ha de jurar por vida de su padre y besar una cruz, que lo veamos todas. Por vida de mi padre juro, y por esta señal de la cruz. Pues con eso basta. No se olvide el señor músico del ungüento y dejad lo demás en mis manos. Cesó con esto la plática de aquella noche, quedando todos muy contentos del engaño concertado. Y tantas y tan buenas cosas habló la dueña María Alonso con la simple Leonora, que la pobre, convencida y persuadida,
hubo de hacer lo que no tenía ni tuviera jamás en su voluntad. Se prestó Luis el Negro a ser intermediario entre el galán y las damas, y así se las ingenió para hacer llegar a manos de su señora un botecito del ungüento que, según Loaysa, poseía tan extraña virtud, quedando sellada la conspiración para llevarla a término la siguiente noche. Parece el tiempo tardío y perezoso para los que esperan sin ver que corre tan veloz como el pensamiento, porque nunca se para ni sosiega. Quiero decir que vino al fin la noche deseada. Temblando y pasito, casi sin osar despedir el aliento de su boca, untó Leonora los pulsos a su celoso marido, así como todos los lugares que le dijeron ser necesarios, que fue lo mismo que haberle embalsamado para la sepultura. Poco espacio tardó el alopeado ungüento en dar manifiestas señales de sus virtudes, porque luego comenzó el viejo a dar tan grandes ronquidos que se pudieran oír en la calle. Y segura ya de no ser descubierta, metió Leonora la mano por entre los colchones y sacó la llave de en medio de ellos, sin que Carrizales lo sintiese, entregándosela a la dueña, que la recibió con la mayor alegría del mundo. Abrid a ese señor músico y traedle a los corredores. ¿Cómo? ¿No venís vos conmigo? No es conveniente que yo me separe de aquí por lo que pudiera suceder. Aunque mirad que os encargo que ratifique el juramento que os hizo, y si se niega a confirmarlo de nuevo, os prohíbo severamente que le franqueéis la entrada. Así será. Y a fe que no ha de entrar si primero no jura por lo menos 6 veces. No le pongáis tasa. Que lo haga por todo aquello que quiere bien, porque con ello estaremos seguras. Y andad ya, que la impaciencia me consume. Alzóse las faldas la buena dueña y con no vista ligereza se puso en el torno donde ya estaban las 2 esclavas esperándola. Y abriendo la puerta, aunque no del todo, llamó a Loaysa. Llegaos acá, señor músico. Dios sea loado. Un momento. He de deciros algunas cosas antes de permitiros que paséis adelante. Por cierto que os escucho. Sabrá vuesa merced, señor mío, que en Dios y en mi conciencia, todas las que estamos dentro de esta casa somos doncellas, excepto mi señora. Y aunque yo debo de parecer de 40 años, no teniendo los 30 cumplidos, porque me faltan para ello 2 meses y medio, también lo soy. Mal pecado, que son los trabajos y los desabrimientos los que echan un 0 a los años y a veces 2, según se les antoja. Y siendo esto así como lo es, no sería razón que a trueque de oír unos cuantos cantares nos expusiésemos a perder lo que más nos importa. Así que, señor mío, vuesa merced ha de renovar primero que entre en nuestro reino el muy solemne juramento de que no ha de hacer más de lo que nosotras le ordenemos. Y si le parece que es mucho lo que se le pide, considere que es mucho más lo que nosotras aventuramos. Si viene con buena intención, poco le ha de doler el jurarlo, que al buen pagador no le duelen prendas. Como persona discreta y que está en las cosas como se debe, ha hablado la dueña María Alonso. Si el señor no quiere jurar, no entre aquí dentro. Por cierto, señoras hermanas y compañeras mías, que nunca mi intención fue, es ni será otra que el complaceros en cuanto mis fuerzas alcanzaren, y así no se me hará cuesta arriba el juramento que demandan. Pero quisiera yo que se fiara algo de mi palabra, que vale tanto como una escritura. Y también quisiera hacer saber a vuesas mercedes que debajo del sayal hay otra cosa, y que debajo de una mala capa suele estar un buen bebedor. Mas para que todas estén seguras de mi buen deseo, determino de jurar como buen católico y buen varón. Y así, juro por la intemerata eficacia, donde más santa y largamente se contiene, y por las entradas y salidas del monte Líbano, y por todo aquello que en su prólogo encierra la verdadera historia de Carlomagno con la muerte del gigante Fierabras,
de no salir ni pasar del juramento hecho y del mandamiento de la más mínima y desechada de estas señoras, so pena que si otra cosa hiciere o quisiere hacer, desde ahora para entonces y desde entonces para ahora, lo doy por nulo y no hecho ni valedero. Ese sí que es un juramento como para enternecer a las piedras. Malaya yo si más quiero que jure, pues con solo lo jurado podía entrar en la misma sima de cabra. Y asiéndole todas a una de los gregüescos, lo metieron dentro. Señora, señora, ya sube el músico. ¿Ha jurado? Con la forma más nueva que en mi vida he visto. Pues si lo ha hecho, atado de pies y manos le tenemos. No diréis ahora que no estuve avisada en hacer que jurase. Aquí está. Permitid, señora mía, que os bese las manos. Bajad la voz, os lo suplico. Si por vuestro marido lo decís, perded cuidado. Fuera de quitar la vida, el ungüento que le disteis pone a los hombres como muertos. Os creo, porque si así no fuera, ya él hubiera despertado 20 veces según tiene el sueño de ligero. Pero después que le unté, ronca como un animal. Pasemos a aquella sala frontera, donde podamos oír aquí al señor y regocijarnos un poco. Vamos. Pero quédese aquí Guiomar de guardia y que nos avise si Carrizales despierta. Bueno fuera en esta sazón preguntar a Carrizales, a no saber que dormía, que a dónde estaban sus advertidos recatos, sus recelos, sus advertencias, sus persuasiones, los altos muros de su casa, el no haber entrado en ella ni aun en sombra alguien que tuviera nombre de varón, el trono estrecho, las gruesas paredes, las ventanas sin luz, el encerramiento notable. Pero ya queda dicho que había de ser inútil preguntárselo, porque dormía más de aquello que fuera menester. Y aun cuando él lo oyera, no podría dar mejor respuesta que encoger los hombros y decir enarcando las cejas: todo eso fue derribado, a lo que creo, por la astucia de un mozo holgazán y vicioso, por la malicia de una falsa dueña y por la inexperiencia de una mujer de pocos años. Libre Dios a cada uno de tales enemigos, contra los que no hay un escudo de prudencia que defienda, ni espada de recato que corte. Ya al filo de la del alba, ordenó la dueña María Alonso a las criadas que se recogiesen en su aposento. Y fue sin duda el diablo quien la puso en las mientes el persuadir a Leonora que acudiese a la voluntad de Loaysa, con una larga y tan concertada arenga, que pareció que de muchos días la tenía estudiada. Encarecióle su gentileza, su valor, su donaire y sus muchas gracias. Y tanto supo y quiso decir, que al fin Leonora se rindió. Leonora se engañó. Y Leonora se perdió. Dice el autor de esta novela que el cielo ordenó que, a pesar del ungüento, Carrizales despertase, y como tenía por costumbre, tentó la cama por todas partes, y no hallando en ella a su querida esposa, saltó de la cama despavorido y atónito, con más ligereza y denuedo que sus muchos años prometían. Y cuando en el aposento no halló a Leonora, y aunque estaba abierto y que faltaba la llave, pensó perder el juicio. Salió al corredor y, andando quedo para no ser sentido, llegó a la sala donde Leonora estaba. Y abriendo la puerta despaciosamente, vio lo que nunca quisiera haber visto. Sin pulsos quedó Carrizales. La voz se le pegó a la garganta, los brazos se le cayeron de desmayo y quedó convertido en estatua de mármol frío. Y aunque la cólera hizo su natural oficio, avivándole los casi muertos espíritus, pudo tanto el dolor que no le dejó tomar aliento. Y con todo ello, llevar adelante la venganza que aquella gran maldad requería,
si se hallara con armas para poder llevarla adelante. Y así determinó volverse a su aposento en busca de una daga. Con esta determinación honrosa y necesaria, volvió con el mismo silencio y recato que había venido a su estancia, donde tanto le apretó el corazón su dolor y su angustia, que sin ser poderosa otra cosa, se dejó caer sobre el lecho, sollozando como una criatura. Llegóse en esto el día. Alborotóse Leonora, maldijo su descuido y el de la maldita dueña, y las dos, con sobresaltados pasos, fueron a donde se hallaba Carrizales, rogando entre dientes al cielo que le hallasen todavía roncando. Y cuando le vieron encima de la cama sin dar señales de haberse despertado, creyeron que todavía obraba la untura. Acercóse Leonora a su marido, al tiempo que le oía decir con voz lamentable y desmayada: ¡Ay, desdichado de mí! Y a qué tristes términos me ha traído la fortuna. ¿Qué tenéis, señor mío? Que me parece que os estáis quejando. Hacedme el favor, señora, de enviar a llamar a vuestros padres de mi parte, porque siento no sé qué en el corazón que me da grandísima fatiga y temo que en breve me he de quedar sin vida. Sin duda, creyó Leonora ser verdad lo que su marido decía, pensando antes que la fortaleza del ungüento y no lo que había visto le tenía en aquel trance. Y así ordenó al negro que fuese al punto en busca de sus padres. Llegaron estos y hallando la puerta de la calle y la del patio abiertas, sola la casa y sepultada en el silencio, quedaron admirados y con no pequeño sobresalto. Entraron pues en el aposento de su yerno, quien apenas les hubo visto, dijo con voz queda y dolorida: Siéntense aquí, vuesas mercedes, y quede también la dueña, María Alonso. Bien os debéis acordar todos con cuánto amor me entregasteis a vuestra querida hija por legítima mujer mía. También sabéis con cuánta liberalidad la traté y la diligencia que puse en vestirla y adornarla en todo aquello que ella acertó a desear y yo alcancé a saber que le convenía. ¿Por qué decís tales cosas, señor? Conocéis cómo he llevado de mi natural condición y temeroso del mal que sin duda he de morir y experimentado por mi mucha edad en las cosas del mundo, quise guardar esta joya que yo escogí y vosotros me disteis con el mayor recato que me fue posible. Alcé las murallas de esta casa, tapié las ventanas que daban a la calle, doblé las cerraduras de las puertas, púsele torno como a monasterio. Desterré perpetuamente de ella todo lo que a sombra o nombre de varón tuviese. Tuvo cuanto quiso pedirme, hícela mi igual, compartí con ella mis secretos, mis más secretos pensamientos, la entregué mi hacienda. Calmaos, señor, el hablar os fatiga. Y todas estas eran obras para que, si bien lo considerara, yo viviera seguro de gozar sin sobresalto lo que tanto me había costado, y ella procurara no darme ocasión a que ningún género de temor celoso entrara en mi pensamiento. Mas como no se puede prevenir con diligencia humana el castigo que la voluntad divina quiere dar a los que en ella no ponen su confianza, no es mucho que yo quedé defraudado en la mía y que yo mismo haya sido el inventor del veneno que me va quitando la vida. No sé lo que queréis decir, ni a dónde se encaminan vuestras palabras. Solo sé que debierais dejar para más adelante tanta plática. Con una sola
terminaré lo que no es posible decirse con millares de ellas. Así pues, señores, todo cuanto hice y procuré ha parado en que esta madrugada hallé a Leonora, nacida para perdición de mi sosiego y fin de mi vida, en los brazos de un gallardo mancebo que en la estancia de esa maldita dueña ahora está encerrado. Señor, señor. La venganza que pienso tomar de esta afrenta no es ni ha de ser de las que ordinariamente suelen tomarse. Pues quiero que así como yo fui extremado en lo que hice, así sea la venganza tomándola de mí mismo como del más culpable de ese delito, que debí considerar que mal podían estar y compadecerse los pocos años de esta muchacha con los muchísimos míos. Yo fui el que, como gusano de seda, me fabriqué la casa donde al cabo he de morir. Señor, señor, matadme si lo queréis, pero dadme vuestro perdón. No te culpo a ti, Leonora, porque persuasiones de viejas taimadas y requiebros de mozos enamorados fácilmente vencen y triunfan del poco ingenio que la poca edad encierra. Mas porque todo el mundo vea el valor de los quilates de la voluntad y fe con que te quise, en este último trance de mi vida quiero mostrarlo de modo que quede como ejemplo, si no de bondad, sí de simplicidad, jamás vista ni oído. Y así quiero que se traiga luego aquí un escribano para hacer de nuevo mi testamento, en el cual dejaré a Leonora toda mi fortuna, rogándola que después de mis días, que han de ser muy breves, disponga su voluntad para casarse con ese desconocido mozo a quien nunca ofendieron las canas de este lastimado viejo. Y así verá que si viviendo jamás salí un punto de lo que pude pensar ser su bienestar, en la muerte hago lo mismo y quiero que lo tenga con el que ella debe de querer tanto. Quedó Leonora, a los 7 días del desgraciado suceso, viuda, llorosa y rica. Y cuando Loaysa esperaba que cumpliese lo que ya él sabía que su marido en su testamento dejaba mandado, vio que a las pocas semanas se entraba monja en uno de los más recogidos monasterios de la ciudad, con lo que, burlado en sus ansias, se pasó a las Indias. También quedaron los padres de Leonora tristísimos, aunque se consolaron con lo que su yerno les había dejado. Con lo mismo se consolaron las criadas y los esclavos con su libertad. Solo la malvada dueña quedó pobre y defraudada. Y yo quedé con el deseo de llegar al fin de esta historia, ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar en llaves, tornos y paredes cuando queda la voluntad libre, y de lo menos que hay que confiar de verdes y pocos años, estando de por medio una de estas dueñas de monjil negro y tendido y tocas blancas. Quede Dios con todos y goce en su seno por los siglos de los siglos el desdichado Filipo Carrizales, a quien desde hoy todos conocerán como el celoso extremeño. Escucharon ustedes El celoso extremeño, de la serie Novelas Ejemplares, original de Don Miguel de Cervantes. Fue interpretado por la gran compañía de actores de Radio Madrid, con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención: Filipo de Carrizales, Antonio Alfonso Vidal; la dueña María Alonso, Mari Carmen Aranda; el negro Luis, Julio Varela; Loaysa, Antonio Candela; Leonora, Cristina Victoria; y las criadas Rosa María Belda y Ángeles Macua, con Teófilo Martínez como narrador de la serie,
Control y registro de sonido, Esteban Cavadas. Montaje musical, Enrique Aroca. Director, Luis Durán.